Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a continuar con las charlas del manual y hoy día nos toca hablar sobre la vesícula. Entonces, vamos a comenzar diciendo que la vesícula forma parte de las vías biliares extrahepáticas. Las vías biliares se dividen en dos: vías biliares intrahepáticas, las que están dentro del hígado, y las vías biliares extrahepáticas, las que están fuera del hígado. Estas vías biliares extrahepáticas se dividen en vía biliar principal, la vía biliar principal y la vía biliar accesoria, que es el cístico y la vesícula de la que vamos a hablar. ¿Cómo está conformada la vía biliar principal? La vía biliar principal está conformado por el hepático común, el colédoco y el esfínter de Oddi. Esas tres estructuras forman lo que se llama la vía biliar principal, que cuando hablemos de hígado o más adelante vamos a hablar con un poco más de detalle, pero hoy día nos vamos a enfocar en lo que es la vesícula. Bueno, nosotros sabemos que la vesícula se encuentra situada en la cara inferior del hígado, se encuentra situada en la cara inferior del hígado, la vesícula. Normalmente está entre el hígado derecho con el hígado izquierdo a nivel del lóbulo cuadrado, se encuentra la vesícula. En una zona que se llama la placa vesicular. La vesícula, el hígado tiene tres placas: la placa vesicular, la placa iliar y la placa umbilical, ¿no? Entonces, el lecho vesicular con el que conocemos normalmente es la placa vesicular. La vesícula tiene, como nosotros sabemos, tiene forma piriforme, mide más o menos de 7 a 10 centímetros de largo, más o menos de 3 a 5 centímetros de 3 a 4 centímetros de ancho y con una pared de 3 milímetros normalmente. Cualquier alteración de esas longitudes se considera patológica la vesícula. La vesícula tiene una capacidad más o menos de 30 ml, que puede llegar hasta 200, dependiendo al tipo de obstrucción que tenga la vía biliar, ¿no? Pero normalmente la capacidad de la vesícula es de 30 ml. ¿Listo? La vesícula tiene cuatro partes: el fondo, el cuerpo, el infundíbulo y el cuello, ¿no es cierto? El fondo es la parte más distal de la vesícula. Generalmente sobresale el reborde, algunas veces el reborde del hígado, los límites del hígado. El cuerpo es la zona que está en contacto con el hígado, ¿ok? Es el segmento más largo, el segmento más dilatado es el fondo. Se encuentra en relación directa con el hígado mediante unos vasos que se llaman los vasos hepatovesiculares. Luego tenemos el cuello, que está, este, que está unido que se limita entre el cuerpo y el cuello por una zona de estrechez que se llama el infundíbulo, ¿ya? Y el cuello es la zona, se considera cuello a la zona que ya no está en contacto con el hígado. Esa es la zona del cuello. En esta zona del cuello lo que tenemos es una dilatación que se conoce como bolsa de Hartmann y es el principal asiento de las patologías de la vesícula. ¿Ok? La vesícula está irrigada, como nosotros sabemos, por la arteria cística que viene de la hepática derecha. Esta hepática derecha viene de la hepática propia de la hepática común, y la hepática común viene del tronco celíaco de la aorta. ¿Ok? El principal vaso de irrigación de la vesícula es la arteria cística que viene del hepático derecho. Esta, el, el drenaje venoso de la vesícula es mediante las venas císticas que desembocan en la vena porta, que está acá atrás.
y el drenaje linfático se hace a través del ganglio de Mascani, que es una estructura importante que vamos a describir en un rato. Esta anatomía descrita normalmente actualmente se conoce como anatomía habitual, ya no es normal, porque normalmente se encuentra en un 50-60% nada más esta configuración anatómica. Normalmente nosotros tenemos muchas variantes anatómicas. ¿Ok? Ahora, histológicamente la vesícula tiene una capa serosa, que es el peritoneo, tiene una capa serosa. Luego viene una capa muscular, luego viene una capa muscular de la vesícula y luego viene la capa mucosa, la capa. Es decir, la vesícula no tiene capa submucosa, solo tiene la mucosa, la muscular y la serosa. ¿Ok? La principal función de la vesícula es almacenamiento y concentración de la bilis. Esa es su principal función, ¿no? Normalmente cuando la vesícula está alterada, la enfermedad que va a producir generalmente es la formación de cálculos. Algunas veces la vesícula forma lo que se conoce como disquinesia vesicular o vesícula perezosa, ¿no? No forma cálculos, pero ya es una vesícula enferma. Ese diagnóstico se hace por descarte generalmente. Entonces, histológicamente, la vesícula no tiene su mucosa. Y a nivel del conducto cístico, encontramos unas estructuras que se conocen como las válvulas de Heister. Eso es más o menos lo que tenemos en vesícula, y la vesícula tiene un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Cuya función principal es almacenamiento y concentración de la bilis. Listo. Ahora, en, a nivel de la vesícula, nosotros vamos a encontrar unos reparos anatómicos importantes. Uno es el triángulo hepatocístico, que es el triángulo mayor, y otro es el triángulo de Calot, que es el triángulo pequeño. Acá tenemos una imagen un poco mejor. Entonces, el triángulo mayor o triángulo hepatocístico, ya descrito desde la era de la laparoscopía, es un triángulo formado por el reborde del hígado, la vía biliar y el conducto cístico. En ese triángulo hepatocístico, nosotros que vamos a encontrar la arteria con el ganglio de Mascani, ¿no? Es un punto de reparo importante para nosotros poder hacer una colecistectomía tranquila, segura. Y el triángulo de Calot, generalmente descrito en las colecistectomías abiertas, está formado por la arteria cística, la vía biliar y el conducto cístico. Y el contenido del triángulo Calot generalmente era el ganglio de Mascani, que era un punto de reparo importante para identificar la arteria cística. Ahora, ¿qué importancia tiene este triángulo hepatocístico? Este triángulo hepatocístico, la importancia que tiene es que más del 80% de las variantes anatómicas se encuentran en este triángulo. Entonces, de ahí la importancia de conocer este triángulo y disecar este triángulo para evitar lesiones de la vía biliar, que son una de las complicaciones más severas que tenemos nosotros, que nos enfrentamos al momento de operar una vesícula. ¿Listo? Entonces, esos son los principales reparos anatómicos que tenemos ahí a nivel de la vesícula. Ahora, tenemos que recordar algunos conceptos para hablar de vesícula, ¿no? Uno es el concepto de qué es una litiasis vesicular. La litiasis vesicular es la presencia de cálculos en la vesícula, pero que no tienen sintomatología. Normalmente estos casos solo se observan. ¿Listo? Pero ¿cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico? Cuando el paciente tiene inmunosupresión, es un cálculo único grande o más de 3 grandes, vesícula en porcelana, o el paciente tiene antecedentes de cáncer u otro tipo de cáncer. Entonces, en esas condiciones, la litiasis vesicular tiene indicación quirúrgica. ¿Listo? Ahora, otro concepto
que es frecuente enfrentar en la emergencia son los cólicos vesiculares, ¿no? Que es un cuadro de dolor que generalmente cede con antiespasmódicos en un lapso de 6 a 8 horas. ¿Listo? Ahora, tenemos que recordar que normalmente el dolor de la vesícula en realidad no es un cólico, es un dolor tipo agudo que se produce por aumento de la presión a nivel de la vesícula, ¿no? Y eso va a producir impactación del cálculo. Teóricamente, un cólico es un dolor espasmódico de aparición brusca y término brusco también. Eso es un cólico. Entonces, en la estricta definición del término, en realidad el dolor de la vesícula no es un tipo cólico porque el dolor de la vesícula se instaura paulatinamente en un lapso de media a una hora, llega a un pico de 2 horas de dolor y paulatinamente disminuye en un lapso de 6 a 8 horas. Por eso es que se considera a estos pacientes cólico vesicular nada más, porque cede con hidratación y antiespasmódico. El manejo de estos pacientes es diferente al manejo de estos pacientes y es diferente al manejo de estos pacientes. ¿Listo? Entonces, el cólico es un cuadro de dolor que calma con antiespasmódicos en un lapso de 6 a 8 horas. Ese es un cólico vesicular. El manejo puede ser generalmente diferido para una cirugía programada ambulatoria. Ahora, la colecistitis aguda ya implica un proceso de inflamación y el dolor no calma con antiespasmódicos ni con hidratación por un lapso mayor a 6 a 8 horas. Y está incluido además dolor en hipocondrio derecho, tiene Murphy positivo, hay fiebre, leucosignos de infección e inflamación. Entonces, la colecistitis aguda, el manejo de estos pacientes es la hospitalización para un tratamiento quirúrgico que vamos a hablar más adelante según los criterios de Tokio. Y la colecistitis crónica es un paciente que ha tenido episodios previos de cólicos o de colecistitis aguda. ¿Ok? Ahora, las afecciones vesiculares son las más frecuentes, ¿no? Se estima que el 16% de los adultos son portadores de cálculos. Cuando son mayores de 60, se incrementa el 30%. El 80-90% de todas las enfermedades del abdomen superior son por cálculos biliares. 1 de cada 5 mujeres la padece y 1 de cada 10 en el varón. En las mujeres nulíparas, el riesgo es igual a lo de los hombres. La clasificación de los cálculos básicamente son de colesterol, de los cálculos pigmentarios, que pueden ser negros por hemólisis o cirrosis, marrones cuando se infectan, y los cálculos mixtos, que son la mayoría de los cálculos. ¿Cuál es la principal función de las vías biliares? Es transportar la bilis que se produce en el hígado hasta el duodeno, mediante la vía biliar intrahepática y luego la extrahepática. La vía biliar intrahepática generalmente nace en las columnas de Remag, que vamos a hablar cuando hablemos de hígado. Ahí se forma la bilis y paulatinamente van descendiendo hasta formar los conductos segmentarios, ¿no? Entonces, el hígado tiene unos segmentos. El hígado, este dibujo está horrible. El hígado tiene unos segmentos, ¿no? El hígado tiene unos segmentos. Esta es la línea de Cantley que divide al hígado en dos sectores, el sector anterior derecho y el sector posterior. Y el hígado izquierdo en un segmento paramediano izquierdo y un sector lateral izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, el sector lateral izquierdo tenemos el segmento 2, el segmento 3, en el segmento medial izquierdo tenemos el segmento 4A y el 4B. Y el sector anterior derecho tiene el segmento 8 y el segmento 5. Y el posterior tiene el segmento 7 y el segmento 6. Entonces, las vías biliares transportan los conductos. El hepático derecho va a traer la bilis del hígado derecho
y el hepático izquierdo va a traer del hígado izquierdo. Eso lo vamos a describir cuando hablemos de hígado con un poco más de detalle, ¿no? Entonces, para que ustedes recuerden que el hepático derecho generalmente drena el hígado derecho y el hepático izquierdo el hígado izquierdo. Ahora, cuando hablamos de colecistitis, lo que nosotros tenemos que tener claro son los criterios de Tokio. Estos criterios de Tokio son unos criterios que se adaptan a cualquier centro quirúrgico en el mundo. ¿Ok? Se adaptan a cualquier centro quirúrgico en el mundo de acuerdo a sus recursos, a su infraestructura y a todo eso. Pero normalmente para hablar del diagnóstico se utilizan estos tres parámetros, los parámetros de inflamación local, inflamación sistémica y el diagnóstico ecográfico, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de sospecha cuando hay un criterio A con un criterio B y cuando es definitivo tenemos un criterio A, un criterio B y un criterio C. ¿Ok? Los signos de inflamación local generalmente son el signo de Murphy, dolor en hipocondrio derecho, ¿cierto? Y los signos de inflamación sistémica son la fiebre, el PCR y los leucocitos. Y ecográficamente se habla de una vesícula aguda cuando la pared es más de 4 milímetros, hay doble halo vesicular por edema y el diámetro es mayor a 5 centímetros. Entonces, con esto nosotros hacemos un diagnóstico de colecistitis aguda. ¿Listo? Una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico de colecistitis aguda, entonces el siguiente paso es ver la severidad de la colecistitis. Y esta severidad puede ser de grado 1, grado 2 o grado 3. El grado 1 es cuando no cumple criterios del grado 2 ni el grado 3. Y el grado 3 es cuando hay disfunción multiorgánica. ¿Ok? Entonces, estos criterios. Basta que tenga un criterio, ya se considera del grado subsiguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos solamente leucocitos mayor de 18.000 leucocitos, ya es una colecistitis grado 2. O si tenemos dolor a la palpación en el epicondrio derecho, ya se considera grado 2. Si tenemos una disfunción cardiovascular, ya se considera grado 3. Entonces, es importante, una vez hecho el diagnóstico, tenemos que saber la severidad de la colecistitis. ¿Por qué es importante esto? Para el manejo. ¿Ok? Entonces, nosotros una vez que hacemos el manejo, el diagnóstico y la severidad, nosotros vamos a poder hacer el manejo. Entonces, el grado 1 en cualquiera de los tres grados, en cualquiera de los tres grados, lo primero que se hace es manejo, manejo médico, ¿ok? Lo primero que se hace es manejo médico. Entonces, en el grado 1, nosotros tenemos la posibilidad de hacer una colecistectomía temprana o pasarlo a observación al paciente para hacer una cirugía programada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una colecistectomía temprana? Es cuando se realiza una colecistectomía hasta las 72 horas. ¿Ok? Es hasta las 72 horas. Entonces, la colecistectomía temprana es cuando se hace hasta las 72 horas. Esa posibilidad se tiene en el grado 1. ¿Ok? En el grado 3, que es severo, que el paciente no responde, el tratamiento es un drenaje urgente de la vesícula. ¿Ya? Es un drenaje urgente. ¿Listo? Y una vez que el paciente ha sido drenado, posteriormente va a pasar a una cirugía electiva. ¿Listo? Entonces, en caso de grado severo, la colecistectomía o la colecistectomía es urgente. El drenaje de la vía biliar es urgente. Incluso se puede hacer al pie de la cama, ¿no? En shock trauma, en cuidados intensivos, puede ser por el estado de la gravedad que tenga el paciente. ¿Listo? Ahora, cuando es el grado 2, una vez que nosotros hacemos el tratamiento médico, tenemos estas opciones, estas cuatro opciones de tratamiento. Cuando no responde al manejo médico, el grado 2, se tiene que tratar como una de grado 3, es decir, un drenaje urgente
y luego que el paciente está estable, se hace una colestectomía electiva. ¿Listo? Entonces, si el paciente responde al tratamiento, tenemos unas tres opciones. Se puede hacer una colestectomía electiva. Electiva es cuando es hasta los 7 a 10 días. Y colestectomía de emergencia es cuando se hace en el lapso de 24 o 48 horas. ¿Ya? 24 o 48 horas. ¿Listo? Entonces, en un grado 2, si responde al tratamiento, nosotros podemos pasar a una colestectomía temprana, que es hasta las 72 horas. ¿Ya? Que es la opción más frecuente que se hace. Los pacientes se hospitalizan y se programan en un lapso de 72 horas. Otra posibilidad es hacer una cirugía de emergencia, que se puede hacer una colestectomía en un lapso de 24 o 48 horas, o pasar a una cirugía electiva, que son hasta los 7 días. ¿De qué depende esto? Esto depende de la infraestructura y de los recursos de un centro quirúrgico, porque hay centros quirúrgicos donde el manejo de la colecistitis o de la patología de la vesícula se hace como si fuera una apendicitis, es decir, por cualquier motivo que ingrese a un centro quirúrgico, el paciente se termina realizando una colestectomía, ¿no? Entonces, dependiendo del recurso, se puede optar por una colestectomía temprana en estos pacientes, ¿no? Incluso colestectomía de emergencia, pero eso depende de los recursos. Entonces, la importancia de estos criterios de Tokio es que es unos criterios que se pueden adaptar a cualquier realidad de un centro quirúrgico en el mundo. Entonces, recordando, lo primero es hacer el diagnóstico, luego se evalúa la severidad y luego se hace el manejo según estos criterios de Tokio. ¿Ok? Si tienen alguna duda, alguna me pueden hacer llevar. Ahora, ¿cuál es la importancia de la colecistectomía? La colestectomía tiene que seguir lo que se conoce como los criterios de seguridad. Los criterios de seguridad. ¿En qué consisten estos criterios de seguridad? Consisten en una serie de pasos que nos van a permitir hacer una colestectomía segura de tal manera que no se lesione la vía biliar. La complicación más seria que se tiene en una colestectomía es la lesión de la vía biliar. Entonces, ¿en qué consiste eso? Consiste en identificar, hacer una buena identificación del triángulo hepatocístico, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace una disección adecuada del triángulo hepatocístico, las posibilidades de lesionar la vía biliar son escasas. ¿En qué consiste eso primero? Consiste en hacer una disección por encima del surco de Rubier. El surco de Rubier es un surco por donde ingresa la hepática de la vena porta derecha. ¿Listo? Entonces la disección tiene que ser del surco de Rubier para arriba. ¿Listo? Se tiene que hacer una identificación tanto del conducto como de la arteria, es decir, abriendo la ventana para el conducto cístico y una ventana para la arteria cística, de tal manera que nosotros tengamos que identificar solo dos estructuras que ingresen a la vesícula. ¿Listo? Entonces, y finalmente se hace una disección por lo menos hasta el tercio inferior del cuerpo de la vesícula, ¿no es cierto? Porque acá nosotros podemos encontrar unos conductos aberrantes, ¿ok? Entonces, para hacer todo eso, la tracción de la vesícula tiene que ser adecuada, del fondo dirigido al hombro derecho del paciente y el bacineta hacia el cenit, haciendo una especie de bandera para poder identificar bien y disecar bien el triángulo hepatocístico, ¿no es cierto? Entonces, la colecistectomía, según la visión crítica de seguridad, evita las lesiones de la vía biliar. ¿Listo? Una de las principales causas para lesionar la vía biliar es la falta de identificación de este triángulo hepatocístico,
¿no? Por razones de inflamación. ¿Ok? Entonces, se tiene el concepto de las colecistectomías de rescate, que consiste en hacer una colecistectomía parcial. Puede ser dejando parte del bacinete y la pared posterior, puede ser dejando la pared posterior, puede ser dejando el bacinete, ¿no es cierto? Cerrarlo o dejarlo abierto. Entonces, hay dos conceptos que se tienen que tener. La colecistectomía parcial fenestrada y la reconstituida. Entonces, la reconstituida es cuando uno afronta o cierra el remanente de vesícula que se está dejando. La idea de eso es evitar la bilirragia, ¿ok? Y la fenestrada es cuando se deja abierta el remanente de vesícula e incluso se intenta colocar unos puntos tratando de cerrar el conducto cístico. Pero normalmente es un poco difícil, así que cuando se deja abierto, se conoce como fenestrada. Y cuando se cierra el remanente, se conoce como reconstituida. ¿Listo? Otra de las razones de lesionar la vía biliar es el sangrado durante la disección. Entonces, lo que se tiene que hacer en en una situación de cuando hay una mala identificación de la vía biliar, se realiza una colecistectomía de rescate, ¿ok? Que puede ser fenestrada o reconstituida. ¿Listo? Y cuando hay sangrado, lo primero que se tiene que hacer es mantener la calma. Se mantiene la calma. Luego se hace una hemostasia compresiva. Luego que se hace una hemostasia compresiva, se identifica el vaso. Y una vez que se ha identificado el vaso, se hace una hemostasia definitiva. Si no se logra realizar eso de manera laparoscópica, es recomendable la conversión de la cirugía a una cirugía abierta. ¿Ok? Entonces, estos son los criterios que se siguen para hacer una colecistectomía segura, ¿no? Siguiendo la misión crítica de seguridad. ¿Listo? Ya. Entonces, esos son los puntos más importantes que se tienen que tener en cuenta en la patología de la vesícula biliar. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar para pasar a nuestro otro tema, que es la apendicitis. Bueno, igual, me escriben por interno para, para cualquier consulta. Ya. Entonces, este otro tema que es bastante importante también es vamos a hablar de la apendicitis. Entonces, nosotros sabemos que el apéndice es una estructura tubular que básicamente mide de 10 centímetros, un ratito, mide 10 centímetros de largo aproximadamente, uy, mide 10 centímetros de largo por más o menos medio centímetro de diámetro, ¿ok? Listo. Ahora, ¿dónde se encuentra el apéndice? Se encuentra en la confluencia de las tenias, ¿no? Ese es un punto de reparo importante. En la confluencia de las tenias se encuentra la base de implantación del apéndice, ¿no es cierto? Ahora, el apéndice está irrigado por la arteria apendicular, que es rama de la bisicoapendiculocólica que viene de la mesentérica superior.
Esta arteria apendicular ingresa por el borde libre del meso e irriga el apéndice de la punta hacia la base. Es decir, que el mesoapéndice tiene una forma triangular, con una base secal, un borde apendicular y un borde libre. Por este borde libre es donde transcurre la arteria apendicular. ¿Ok? Ahora, un detalle importante es que a nivel de la base de implantación del apéndice se encuentra una, una redundancia de la mucosa que se conoce como la válvula de Gerlach, ya, la válvula de Gerlach. Y algunas veces se describe en la unión del tercio proximal con el tercio medio otra válvula que se conoce como la válvula de Maniga, ya, la válvula de Maniga. ¿Listo? Ahora, esta base de implantación es importante tener en cuenta que hay unas diferencias que se dan en el niño, especialmente menor a 5 años, en el anciano, y en la gestante. ¿Ya? Son 3 grupos de pacientes en los que uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que pasa en los niños? En los niños, la base de implantación del apéndice es ancha, ¿ya? La base de implantación del apéndice es ancha, por lo tanto, la presentación clínica en los niños es diferente a una persona de edad promedio. En una persona de edad promedio, básicamente, el, la característica de la apendicitis clínica es de que el dolor es en epigastrio, luego hay una migración y luego se localiza en fosa ilíaca derecha. ¿Eso por qué? Por la fisiopatología que vamos a hablar más adelante. Pero en los niños, como no hay la base de implantación es ancha, no hay esa sintomatología. Entonces, la sintomatología en el niño es diferente. Otra característica del niño es que el epiplon es corto. Como el epiplon es corto, el epiplon no logra plastronar la inflamación del apéndice, por lo tanto, el riesgo de perforación es mayor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo debuta un niño menor de 5 años? El sistema linfoide de los niños es incipiente, es inmaduro. Entonces, otra característica que hace que la presentación clínica en los niños menores de 5 años sea diferente. Entonces, ¿cómo debuta un niño de 5 años? Los niños generalmente debutan por irritabilidad, llanto, no se dejan examinar, diarreas, ¿no? Entonces, cualquier niño con estas características se tiene que sospechar apendicitis aguda por las características que yo les estoy mencionando: el epiplon corto, la base de implantación ancha, el sistema linfático incipiente, inmaduro, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa en los niños. Ahora, en los ancianos sucede lo contrario. La irrigación de los ancianos ya es deficiente por el tema de la arteriosclerosis. ¿Listo? El sistema linfático también ya es deficiente. La musculatura es más flácida, ¿ya? Los músculos son flácidos en los ancianos, no tienen el mismo trofismo que de un joven. Entonces, esas características hacen de que los ancianos debutan los cuadros apendiculares complicados con signos suboclusivos. Es decir, los pacientes vienen con abdomen distendido, ausencia de eliminación de flatos, entonces puede llevar a la confusión. En los ancianos, generalmente debutan con cuadros suboclusivos por las características que les estoy mencionando. Ahora, en las gestantes sucede algo interesante. Las gestantes, en el primer trimestre de su embarazo, normalmente la presentación clínica es típica, es decir, dolor en epigastrio, que migra a fosa ilíaca derecha y o sea, tiene un dolor migratorio, ¿no es cierto? Se inicia en epigastrio y luego migra a fosa ilíaca derecha. Entonces, esa cronología de Murphy que se conoce se da en las mujeres cuando están en su primer trimestre, pero a partir del segundo y tercer trimestre, el útero se hace extrapélvico y desplaza el apéndice hacia arriba y hacia atrás. Entonces, la cronología ya no es del epigastrio a fosa ilíaca. Entonces, se puede confundir porque se va del epigastrio al flanco.
y se puede confundir con problemas urinarios, etcétera, o con problemas vesiculares, ¿ok? Otra cosa es de que en las gestantes, por el tema hormonal, especialmente la progesterona, lo que hace es que los músculos sean flácidos. Entonces, la inflamación del peritoneo no es tan evidente. Los signos de irritación peritoneal no son tan evidentes en las mujeres, en las gestantes, mejor dicho. Otra característica es de que los dolores, las infecciones del apéndice pueden desencadenar trabajo de parto. Si están en el primer trimestre pueden ocasionar aborto. Si están en el segundo trimestre, parto prematuro. Y si están en el tercer trimestre pueden desencadenar trabajos de parto. Entonces se confunde algunas veces estos cuadros. ¿Cómo se manifiesta eso? Cuando las pacientes tienen disminución de la involución uterina, tienen fiebre y dolor, ¿no? En el puerperio inmediato, ¿no? Si hay signos de inflamación, entonces uno tiene que sospechar. Entonces, esas son las características que uno tiene que tener en cuenta al respecto de la apendicitis en los niños, en los ancianos y en las gestantes. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir borrando esto. Entonces, para hacer el diagnóstico de apendicitis, nosotros básicamente nos basamos en la clínica, ¿no es cierto? La clínica es la que manda, ¿ya? Pero se recomienda las guías actualmente, la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia recomienda utilizar los scores, el score de Alvarado, el score de Ripasa, ¿ya? No hay mucha diferencia, pero el que tiene mayor rendimiento, mayor sensibilidad y especificidad es el de Ripasa, que es un poco, aparentemente es un poco más complejo porque tiene más parámetros que evaluar, ¿ok? Entonces, cuando los criterios de Ripasa, ¿no? nos indican que, por ejemplo, es más de 12 puntos, ya se habla de un diagnóstico de apendicitis. Cuando es más de 7 puntos hay una probabilidad, ¿no? Y menos de 7 es baja probabilidad. Entonces, para hacer diagnóstico de apendicitis, se recomienda la clínica y el uso de los scores. Ahora, actualmente se recomienda, especialmente en casos dudosos, utilizar todos los recursos que estén a la mano desde ecografía, tomografía y resonancia. La tomografía y la resonancia tienen una sensibilidad y especificidad que casi llegan al 100%. ¿Ok? Lo malo es que incrementan los gastos, incrementan los costos. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a pedir tomografía y cuándo resonancia? La resonancia, ¿dónde se pide? En las gestantes, básicamente. Y la tomografía en cualquier otro paciente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos duda diagnóstica, tenemos que utilizar todos nuestros recursos si estamos a la mano. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos ecografía, no tenemos tomografía y menos resonancia? Entonces, la observación clínica es lo que manda, ¿ok? Observar por un lazo mayor a 6 horas, un hemograma de control y examen físico repetitivo, ¿no? Si es que existe duda, incluso se pide la opinión de otro colega o un colega más experto, ¿ok? Pero básicamente la observación es lo que manda. ¿Listo? Ahora, en cuanto a la fisiopatología de la apendicitis, nosotros sabemos que normalmente la apendicitis se produce por una obstrucción de la luz del apéndice, ¿no es cierto? En los niños generalmente es por hipertrofia o hiperplasia de los ganglios linfáticos o por fecalitos en los adultos. Entonces, la obstrucción del lumen apendicular que produce, se produce un incremento de la secreción y un incremento de la presión endoluminal del apéndice. Entonces, se empieza a incrementar la presión intraluminal. Cuando sobrepasa los 50 milímetros de mercurio, va a obstruir el flujo linfático. Cuando la presión continúa aumentando, la obstrucción continúa, empieza a obstruir el flujo venoso. Generalmente, cuando la presión sobrepasa
los 80 milímetros de mercurio. Y cuando es más de 120 ya se obstruye el flujo arterial. Entonces, el primer estadio es el estadio congestivo, cuando se obstruye el flujo linfático. El estadio supurativo se produce cuando se obstruye el flujo venoso. Y la necrosis, la apendicitis en estadio necrosado, se obstruye el flujo arterial. Los dos primeros estadios se consideran no complicados y el complicado se considera cuando se necrosa. Entonces, el estadio complicado. Entonces, la apendicitis tiene dos estadios, el estadio no complicado y el estadio complicado. ¿Listo? El estadio no complicado es la congestiva y la supurada. Y el complicado es la necrosada. Esta necrosada se puede perforar, ¿no es cierto? Y si se perfora puede dar una peritonitis local o una peritonitis difusa. ¿Listo? Entonces, la peritonitis local, básicamente, lo que nos va a dar son clínica de una patología localizada. Entonces, ¿qué nos va a dar? Resistencia muscular localizada y signos de irritación peritoneal, que es lo que se conoce como el Bloomberg, ¿no? El Bloomberg positivo. ¿Listo? Ahora, para evaluar apendicitis existen los signos ortodoxos como el signo del psoas, el signo del Robson, párate de puntitas y golpea el talón, etcétera, etcétera. Todas esas sintomatologías, todos esos signos que son ortodoxos tienen baja sensibilidad y especificidad y no se recomiendan. Lo que nosotros tenemos que evaluar al momento de evaluar un abdomen quirúrgico es básicamente la resistencia y la hipersensibilidad. La hipersensibilidad con maniobras sutiles como percutir o invitar a toser al paciente. Cuando nosotros hacemos la maniobra de Bloomberg, es decir, la descompresión brusca, esa descompresión brusca puede despertar dolor incluso en pacientes sanos, entonces puede llevar a confusión. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros evaluamos signos de irritación peritoneal, se recomiendan maniobras sutiles como percutir y invitar a toser al paciente. Si despierta dolor, quiere decir que hay irritación peritoneal. Por lo tanto, es un abdomen agudo quirúrgico, que lo diferencia del abdomen agudo médico, cuando no hay ni resistencia ni hipersensibilidad. Entonces, el abdomen agudo quirúrgico se caracteriza por resistencia muscular e hipersensibilidad muscular, ¿no es cierto? Ahora, y puede dar una peritonitis difusa, y en la peritonitis difusa la resistencia muscular es generalizada, y a eso se conoce como abdomen en tabla, ¿listo? Y la irritación peritoneal es difusa, y el signo se llama el Geniau de Musi, ¿listo? En la irritación peritoneal. Listo, entonces, eso es en cuanto a la fisiopatología y a la sintomatología de la apendicitis. Ahora, hay algunos detalles importantes que tenemos que mencionar al respecto de la apendicitis, ¿ya? Que genera mucha controversia aún, y no sé por qué, ¿ya? Una de esas es de que cuando el paciente tiene una peritonitis local, esa peritonitis local se puede convertir en un plastrón caliente o en un plastrón frío. El plastrón caliente generalmente es un absceso y el absceso es el único estadio donde está indicado el drenaje, ¿ya? Y de primera instancia es el drenaje percutáneo. Si no se puede hacer drenaje percutáneo porque el centro hospitalario no cuenta, se hace un drenaje laparoscópico. Y si no hay laparoscopía, se hace un drenaje con cirugía abierta o convencional. Pero la peritonitis, el absceso es la única indicación para usar drenaje. El resto de los estadios de apendicitis no tiene indicación de drenaje. La peritonitis difusa, la peritonitis local, no tienen indicación de uso de drenes. ¿Ok? Ahora, el plastrón caliente generalmente se manifiesta por dolor, fiebre, leucocitosis, alteración del tránsito intestinal, náuseas, vómitos. Eso es un plastrón caliente. ¿Ok? Y el tratamiento es quirúrgico.
hay signos de irritación peritoneal, etcétera, etcétera. Ahora, el plastrón frío se caracteriza por una masa palpable que puede tener dolor, pero que el paciente responde a tratamiento médico y generalmente pasa más de 72 horas. ¿Listo? Entonces, en estos casos, estos pacientes van a pasar al manejo médico. Y el manejo médico generalmente es antibióticos de amplio espectro para gram negativos y gram positivos, más o menos por 21 días, ya de 15 a 21 días. La apendicectomía de intervalo no está indicada porque más del 80% de los pacientes ya no vuelven a tener síntomas. Entonces, la apendicectomía de intervalo ya no está indicada en los casos de manejo médico del apendicitis, ¿ok? Listo. Ahora, hay otras controversias que las vamos a comentar en un ratito. Permítanme borrar esto y seguir avanzando, ¿no? Entonces, hay algunas controversias que se están generando, ¿no? Por ejemplo, el, actualmente el uso de analgésicos en pacientes en emergencia no tiene contraindicación. Es más, es mejor examinar a un paciente después de haber indicado analgesia. La analgesia en pacientes con sospecha de apendicitis no está contraindicado, no retrasa el diagnóstico, no aumenta las complicaciones, no tiene, ¿cómo se llama? Está indicado, mejor dicho, ¿ya? Y está recomendado, porque aparte da mayor beneficio en ancianos y en niños y disminuye la tasa de apendicectomía SAS, ¿ok? Entonces, el uso de analgésicos en pacientes de emergencia sí está indicado. ¿Ya? No retrasa ni el diagnóstico ni incrementa las complicaciones. Como les decía, el uso de drenes no está indicado en ningún estadio, excepto en el absceso apendicular. Otra controversia es el lavado de la cavidad. ¿Ya? En casos de peritonitis, como yo les he mencionado, el peritoneo es una estructura muy importante que consta de dos capas, ¿no es cierto? El peritoneo tiene dos capas, un mesotelio que tiene microvellosidades que le incrementan las superficies de absorción y recuerden que el principal sitio de absorción de drenaje del abdomen son los estomas diafragmáticos, ¿ok? Entonces, y la otra capa que tiene el peritoneo es la lámina propia por donde llegan las células de defensa y son el lugar donde se forman, por ejemplo, las opsoninas, los mediadores inflamatorios, etcétera, etcétera. Cuando uno hace un lavado profuso, ¿qué hace? Barre todos estos mecanismos de defensa que está generando el cuerpo, el peritoneo, y daña el mesotelio. Daña el mesotelio, por lo tanto, el lavado profuso lo que hace es incrementa el riesgo de abscesos. ¿Ok? Incrementa el riesgo de... Entonces, no está indicado el lavado profuso. Lo que está indicado en casos de peritonitis es aspirado y secado. ¿Ya? El lavado profuso, como les dije, barre todos estos mecanismos de defensa, lesiona el mesotelio y deja líquido en suspensión en el abdomen. Y ese líquido de suspensión es propenso a la formación de abscesos. ¿Ok? Ahora, otra controversia es el inicio de la dieta. En todo paciente, actualmente, según el protocolo ERAS, que vamos a hablar en otro tema, es el inicio de la dieta tiene que ser precoz, ¿ya? Precoz. Generalmente recomiendan a las 6 horas. A las 6 horas se inicia el inicio de la dieta, ¿listo? Y la progresión de la dieta tiene que ser precoz. Eso ha mejorado la recuperación de los pacientes más rápido. Y el otro tema es la hidratación. La hidratación tiene que ser restrictiva. ¿Listo? La hidratación tiene que ser restrictiva de tal manera que se mantenga un flujo urinario mayor a 0,5 ml y una presión arterial media mayor a 70. Las hidrataciones con balance positivo incrementan la morbimortalidad de los pacientes, incrementan el riesgo de infección, neumonías, atelectasias, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, la hidratación tiene que ser restrictiva. El balance tiene que ser cero o negativo.
¿ya? Y además, el uso de los antibióticos en casos de apendicitis también se ha recomendado que no debe exceder de 3 a 5 días. Cuando es una apendicitis no complicada, es suficiente el antibiótico profilaxis. Para gram negativos, nada más. Suficiente es la cefazolina. ¿Listo? En cambio, en las apendicitis complicadas, sí se tienen que dar antibiótico terapia. ¿Listo? Y se cubre gram negativos y anaerobios. Entonces, acá se pueden usar varios esquemas. Cipro con metro, clinda con genta, qué sé yo. ¿Listo? Pero no debe ser mayor a 3 a 5 días. El tratamiento mayor a 3 a 5 días ya no tiene mayor beneficio. ¿Listo? ¿Qué más? Eso es lo más importante al respecto al tema de la vesícula y de la apéndice. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran este, conversar, preguntar o opinar, ¿no? Hola, muchachos, si tienen alguna pregunta pueden escribir o pueden prender su micrófono o si está todo claro, hola, Maricruz, ¿cómo estás? ¿Qué me quieres preguntar? Ah, ya, acá me están preguntando. Ya, uno es en caso de apendicitis epiploica. Bueno, los apéndices epiploicos pueden inflamarse y pueden infectarse y el tratamiento es la exéresis de los apéndices epiploicos, pues, pero esos apéndices epiploicos, como sabrás, no tienen comunicación con la luz intestinal, por lo tanto, solamente está indicado la antibiótico profilaxis, si es que te estás refiriendo al uso de antibióticos, ¿no? Ahora, Maricruz me pregunta sobre el tema de la analgesia en pacientes. Les vuelvo a repetir, el uso de analgesia en pacientes con apendicitis no está contraindicado, ¿ok? No está contraindicado. Los pacientes, cuando llegan a la emergencia con dolor, este, lo que se recomienda es calmar el dolor para poder hacer un buen examen. Es más, un paciente con, al que se ha usado analgesia permite un mejor examen del abdomen. Otra ventaja, por ejemplo, es que en los niños permite examinar mejor a los niños y también en los ancianos. Y además ha disminuido las apendicectomías innecesarias, ¿ok? Entonces, el uso de analgésico no está contraindicado. Ningún tipo de analgésico está contraindicado. Lo que sí altera la evolución de la historia natural de la apendicitis es el uso de los antibióticos. Eso sí modifica el curso de la enfermedad. ¿Ok? Acá me pregunta, a ver qué me está preguntando. Ya, entonces, Maricruz, el uso de analgesia en pacientes con apendicitis sí está indicado. No retrasa el diagnóstico, no incrementa la mortalidad ni la morbilidad, no retrasa el tratamiento. ¿Ya? ¿Qué me pregunta? Julia, paciente con compromiso de base también se deja dren. Julia, en ningún estadio de la apendicitis está indicado el uso de drenes. Si tú tienes compromiso de base, si el compromiso de la base es severa, lo recomendable es la, este, la ileostomía y la restitución temprana. Eso es lo más recomendable. O la jareta,
o la cetoplastía, pero el DREN no está indicado, ¿ya? En ningún estadio. El único estadio donde se indica drenaje es en el absceso, ¿ya? Es más, los drenes incrementan el riesgo de dehiscencia y las infecciones intrahospitalarias. ¿Listo? En ningún estadio, Julia, se deja dren, excepto en el absceso. Solo manejaría con resultados de laboratorio. Cuando hay sospecha de apendicitis y hay duda diagnóstica, entonces, y si nosotros no tenemos recursos, tomografía, ecografía, ¿qué es lo que sucede generalmente? Lo mejor es la observación. ¿Listo? Se observa 6 a 8 horas con reevaluación con exámenes de laboratorio o reexaminar al paciente. Y si continúa la duda, bueno, es mejor entrar a sala de operaciones. Oliver, si tengo paciente con base friable, la dieta lo antes posible. En caso de la dieta no va, el inicio de una dieta no va a influir en la dehiscencia, por ejemplo, si tú me pones de base friable, ¿no? Entonces, lo que tú me estás dando a entender es de que si tú inicias dieta, esa base friable va a ocasionar una fístula estercorácea, pero esa no es la razón. Cuando tú dejas a un paciente en NPO, a la válvula ileocecal le llegan aproximadamente 7 litros, ¿ok? Y que tú le des dieta líquida amplia a las 6 horas no va a alterar en nada, ¿me entiendes? Entonces, si en caso tú tienes una base friable, lo mejor es hacer un buen tratamiento de la base. ¿Listo? No dejar dren y que el paciente se incorpore lo antes posible. ¿Qué me dice Luis Alonso? En el caso de un abordaje abierto en una colestectomía, ¿qué tipo de incisión sería la más aconsejable? Alonso, los abordajes con cirugía abierta, ¿ya? En caso de cirugía abierta, las incisiones menos eventrógenas son las incisiones transversas, las que comprometen menos metámeras. Por ejemplo, la incisión de Kocher, que es la más utilizada en caso de vesícula. Si tú quieres hacer una apendicectomía, sería mejor una transversa o una Rocky Davis, que son transversas, porque comprometen menos metámeras y el riesgo de eventración es menor. Luego le siguen las incisiones medianas, ¿ok? Entonces, lo más recomendable es hacer incisiones transversas que evitan, que tienen menor riesgo de eventraciones, ¿ok? Antiguamente hacían incisiones para medianas, pero ahora ya se desaconseja eso por el riesgo de las eventraciones. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta más. Pueden seguir escribiendo o, si está todo claro, para continuar. Listo, me parece que está todo claro, ¿no? En caso de colecistectomías, es importante la visión crítica de seguridad, los criterios de Tokio. ¿Listo? Eso es lo más importante para recordar. Y en caso de apendicitis, el uso de analgésicos está indicado, no usar DREN, no hacer un lavado profuso y el antibiótico no más de 3 a 5 días, muchachos. ¿Listo? Bueno, ha sido un placer y un gusto haber estado con ustedes y nos vemos hasta la próxima, muchachos. Saludos. Cualquier cosa me pueden escribir por interno además. ¿Listo?